Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Hoy es 1 de noviembre. Mañana se celebra el Día de los Muertos o el Día de los Fieles Difuntos, y ese es el tema que estaremos viendo en esta mañana. Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos. Recuerda que somos una familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti, y pues si tienes una petición de oración, ya conoces nuestro WhatsApp 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes dejar tu petición de oración, puede ser un mensaje escrito, puede ser un audio, o incluso nos puedes llamar. Te invitamos también a escuchar los programas anteriores. Si algún programa se te pasó, bueno, búscanos ahí en Facebook, en Instagram y en YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto estaremos con ustedes tocando este tema del Día de los Muertos. Y bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este tema. Es un tema interesante, un tema que pues se habla hoy en día, mañana, que es el día. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Debe usted saber que el Día de los Muertos es una conmemoración que recuerda a la Iglesia Católica, y este recordatorio pues es a favor de todos aquellos que ya han muerto, que ya han dejado este mundo, los fieles difuntos, pero que aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque están purificando sus pecados en el purgatorio. Así es que es especial, no es para todos, no es para todos los que ya murieron, es para aquellos que todavía no están en la presencia de Dios, de acuerdo a la Iglesia Católica. Pero vamos a ver ¿qué es lo que dice la Biblia? Esta no es una práctica bíblica, por lo cual no debemos de participar. Y bueno, tenemos que poner las bases para saber lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. La Iglesia Católica tiene sus bases en 3 grandes pilares. Uno es la Biblia, la palabra de Dios. El otro es la tradición. La Iglesia Católica basa muchas de sus enseñanzas en la tradición. Y la otra es el dogma, es decir, el dogma es una enseñanza que puede ser o no verdad, pero usted tiene que creer. Por eso es que los que somos cristianos, que ya hemos creído en Cristo, no creemos en este tipo de prácticas. El purgatorio como tal no es mencionado en la Biblia. Hay 40 versiones aproximadamente al español de la Biblia, y en ninguna versión se menciona el purgatorio. Aún sin embargo, podemos ver que hay una novela en la cual sí se menciona el purgatorio. Es una novela escrita por Dante, y ahí se menciona el purgatorio en esta novela. Es una práctica que no es bíblica, y es una práctica en donde pues no debemos participar. El nombre de la novela es La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Es donde ahí él explica la cuestión del purgatorio, donde los muertos van a purgar sus penas para poder llegar a la presencia de Dios. Esto está en esa novela, La Divina Comedia, pero en la Biblia no aparece por ningún lado. Más sin embargo, si usted tiene una Biblia en casa, pues busque ahí el libro de Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento. Es el capítulo 10, versículos 27 y 28. Y voy a leer desde el 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra y nos enseña que solo hay dos lugares a donde usted va a ir cuando usted muera. Uno de ellos es el cielo, que es a donde todos quisiéramos llegar, y el otro es el infierno, es donde nadie quiere ir. Pero bueno, hay ciertos requisitos para ir al cielo y el primero de ellos es aceptar a Cristo Jesús y ser salvos por gracia. Sin duda, todos vamos a morir, pero también sin duda todos vamos a ser juzgados. Así es que, pues, hay que prepararnos. Gracias a Dios no sabemos el día que vamos a morir, pero imagine usted que le dijeran que usted va a morir en 3 días. ¿Qué haría? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es prepararnos, porque cuando muramos, dice la palabra de Dios, que vamos a ser juzgados por Dios. ¿Y cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su relación delante de Dios? Si usted no está listo para morir y poder ir al cielo, pues es importante que lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados, dice la palabra de Dios, y pedirle perdón a Dios, aceptarle en su corazón, aceptarle como Dios, pedir perdón, arrepentirnos y por fe creer que vamos a ir al cielo el día que Dios nos mande llamar a su presencia. Muchas gracias. Hermano José, buenos días, bienvenido, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Ya dispuestos a oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia, estamos viendo el tema Día de los Muertos. Familia, ya hemos oído a Pedro acerca de los muertos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. También el rey Salomón menciona esto al respecto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:5. Es decir, los que viven tienen conciencia y esperanza de las cosas que pueden disfrutar en la vida, pero los muertos no tienen conciencia alguna, nada saben, ni esperan paga o gozo alguno. Sin embargo, hoy todavía es una tradición que está muy arraigada en México, contraria totalmente a las Escrituras. Mateo 22:32 dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si los saduceos estuvieran en lo correcto, que no hay resurrección de muertos, y Abraham, Isaac y Jacob hubieran muerto y no estuvieran presentes en algún lugar, el yo soy debería ser yo fui. El uso del tiempo presente, yo soy, implica que el Señor sigue siendo el Dios de esos patriarcas, porque ellos están vivos con Él, y al final participarán en la resurrección de los justos, en la resurrección de los justos. Así que en el día que se celebra el Día de Muertos, es una oportunidad de mostrar sus convicciones cristianas. Y aunque reciban presión de las escuelas a participar en los altares de muertos y en calaveritas, se nieguen a hacer tanto los maestros, padres y estudiantes cristianos. Pero vayamos a la palabra de Dios. ¿Recuerdan a aquel discípulo que seguía a Jesús, que le hace una petición? Que le permitiera regresar para enterrar a su padre. El padre de este hombre no estaba muerto, ni a punto de fallecer. Este discípulo
simplemente decía que quería retornar a casa y ahí esperar hasta que su padre muriera. Luego regresaría para seguir a Jesús. Su petición mostraba que concebía el discipulado como algo que se podía tomar o dejar a su antojo. Puso sus preocupaciones materiales por encima de Jesús, porque aparentemente quería recibir su herencia cuando el padre muriera. Mateo 8:22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La respuesta del Señor Jesucristo muestra que seguirlo conlleva la más alta prioridad. Jesús dijo que los muertos físicamente podrían ser atendidos por los que están espiritualmente muertos. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo, ustedes tienen una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Familia, el tema es muy importante para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para honrar a nuestro Dios con nuestros hechos. Pero sigamos escuchando hasta el final, porque aquí está Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con el tema, Día de los Muertos o Día de los Fieles Difuntos. Pues tenemos que recordar que esta celebración consiste más bien en honrar, no solo a los muertos, también en participar, ya sea consciente o inconscientemente, en este tipo de prácticas ocultas. Es algo que Dios prohíbe a su pueblo, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación a esto. 1 Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así es que, pues, sin duda, todos vamos a morir. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la muerte? Bueno, dice que está escrito para el hombre que va a morir, y una vez que muera, pues el juicio, todos vamos a ser juzgados por Dios. También dice la palabra de Dios que Cristo fue ofrecido una sola vez por todos los pecados del mundo. Juan 3:16 dice que Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo mandó a morir por todo. Este es un regalo que Dios nos ha dejado a la humanidad para tener la oportunidad de pasar el resto de nuestras vidas en la misma presencia de Dios. Pero ¿qué ocurre con un regalo? Bueno, usted tiene la opción de recibirlo o rechazarlo. Mucha gente ha escuchado el mensaje de Dios, el mensaje de salvación para sus vidas, y lo han rechazado. Dicen que eso es para viejitos o cuando ya ellos estén enfermos. Entonces sí va a ser el tiempo de querer acercarse a Dios, pero muy posiblemente ya sea demasiado tarde. Así es que, pues, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la palabra de Dios
que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que usted con fe puede recibir a Cristo en su corazón. En el Evangelio de según San Juan capítulo 3 dice que vino un judío principal del pueblo, maestro de la ley, a Jesús de noche y le preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo. Reconocía a Jesús como Hijo de Dios, como el Cristo, como enviado de parte de Dios, porque las señales y los milagros que Jesús hacía, no cualquier persona los podía hacer. Entonces, este hombre, con aquellos ojos espirituales, reconocía en Jesús que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo que estaba prometido 400 años antes que iba a venir a salvar al pueblo. Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Pero este hombre, muy terrenal como muchos de nosotros, le pregunta a Jesús: pero ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer? Si yo ya nací del vientre de mi madre, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dice: no me refiero a un nacimiento físico, me refiero a un nacimiento espiritual. Es necesario que usted tenga un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, para que de esa forma usted va a ser una persona nueva, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que si usted lee los evangelios, va a poder ver cuando la gente tenía un encuentro con Jesús, había un cambio radical en sus vidas, un cambio de 180 grados. Podemos ver el ejemplo de Zaqueo, aquel publicano, cobrador de impuestos para el Imperio Romano, se subió a un sicómoro, dice la palabra de Dios, un árbol, porque era corto de estatura, era chaparrito, para ver pasar a Jesús. Sin duda, Zaqueo había escuchado de la fama de Jesús y quería verlo, quería conocerlo. Había una intención en su corazón de ver a Jesús. Cuando Jesús pasa por ahí volteando al verlo, le dice: baja del árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa. Los judíos, que se creían eran muy religiosos, se creían muy santos, sin pecado, en su mente pensaban: si supiera quién es este, no iría a su casa. Pero Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, sabía el pensamiento de aquellas gentes. Y entra a su casa, y Zaqueo hace un cambio radical en su vida. Ofrece una comida para Jesús y para los que le acompañaban, para la gente, y ofrece devolver todo aquello que había robado, ofrece restituir. Cuando Jesús llega a tu vida, hay un cambio radical. Tenemos el otro ejemplo, ahí en Lucas capítulo 8, del endemoniado gadareno, aquel hombre que tenía muchos demonios, decían que se llamaban legión porque eran muchos. Cuando Jesús le saca los demonios, él dice que ya en su sano juicio, ya limpio, regresa con Jesús y le quiere seguir. Hay un cambio radical en la vida de este hombre y lo podemos ver al leer las Escrituras. Así es que si tiene una Biblia en casa, busque esto. Todavía tenemos tiempo de recibir al Señor Jesucristo. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros. Continuamos con el tema Día de los Muertos. Familia, sabemos de antemano que acá en el norte no hay tanta presión a participar en este tipo de celebraciones. Pero en el sur, por ejemplo, donde en las comunidades presionan a los cristianos evangélicos a participar, los amenazan con quitarles sus tierras, sus casas, a sacarlos de la escuela y otro tipo de manipulaciones. Les invitamos a buscar la manera de involucrarnos para orar por todos aquellos cristianos que están en persecución por este motivo. Porque es necesario que conozcan al Señor y escuchen o lean sus promesas. Veamos Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo hizo en forma figurada lo que de hecho el Señor Jesús hará un día sobre la tierra. Espiritualmente, el apóstol Pablo había dirigido a muchos de las tinieblas del pecado a la luz de Cristo. Esta salvación libera de la potestad de Satanás. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La frase por los pecados se refiere a la ofrenda para la expiación por el pecado. Sin embargo, una sola vez es claramente un contraste con el sacrificio anual del Antiguo Testamento del día de la expiación y declara la completa suficiencia de la muerte de Cristo. La naturaleza vicaria de la muerte de Cristo se indica con la frase el justo por los injustos. Cristo es el justo, calificado de manera única para morir como el sustituto por o en lugar de los injustos. El propósito divino de la muerte sacrificial de Cristo era la reconciliación del hombre para llevarnos a Dios. Pero concluyó su resumen de la obra redentora de Cristo al referirse a su resurrección. Aunque Cristo fue muerto en la carne, fue vivificado en espíritu. Aquí podía referirse a la tercera persona de la Trinidad como el agente de resurrección de Cristo. Primera de Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos cristianos corintios habían cometido los pecados enumerados en los versículos 9 y 10, mas Dios había intervenido en sus vidas. Habían sido lavados por el Espíritu, como lo dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, santificados en el Hijo, como dice Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, y justificados ante el Padre, como lo dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Familia, ya que estamos con este tema de los difuntos, escuchemos el siguiente testimonio con mucha atención. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos faraones egipcios. La abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es nombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia tan grande
como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos, por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto nos lo dice 1 Corintios 15:20, porque no hay verdad en él cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y da perdón de pecados y una herencia espiritual con los santificados, aquellos que posicionalmente han sido puestos aparte para Dios por su obra redentora. 1 Corintios 1:30 nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Familia, es tiempo de despedirnos y agradecerles su amable atención, bendiciéndoles en el nombre del Padre y de Jesucristo su Hijo. Reciban un saludo a nombre de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles a escuchar el siguiente programa el próximo viernes. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that